En este ejemplo, siempre estamos usando el esfuerzo, la energía, en uno de los dos movimientos que es el descendente del pistón. Cuando el pistón está subiendo porque este peso lo está venciendo. Pero cuando llegó arriba, el vacío hace que la presión del aire es la que hace el verdadero trabajo. Ahí tenemos energía. Pero en uno de los dos movimientos. El próximo paso es decir, no, si yo en lugar de ponerle aire, cierro acá arriba y le pongo vapor acá que empuje y después le pongo vapor arriba que empuje, tengo energía en los dos movimientos. ¿Verdad? Lo que ocurre es que si hago esto, ya no puedo usar este sistema acá arriba. Fíjense, esto me permite que este movimiento vertical, que está acá, se transforme en un movimiento rotativo, porque la distancia que tengo acá es, esto se mueve verticalmente, este punto acá, porque hay un arco, pero está colgando de una cadena. Una cadena yo puedo tirarla para abajo, cuando el aire empuja tiro de la cadena, pero por más que yo empuje hacia arriba, la cadena no me transmite el movimiento. Entonces, este sistema ya no sirve más. Si yo quiero hacer que el cilindro este tenga energía tanto para arriba como para abajo, esto no me sirve. Tengo que buscar otra solución. Esta es una de las que propuso, que esta es una barra rígida, entonces esta barra cuando sube engrana tanto en uno como en otro sentido. Puede producir movimiento en los dos. Mientras tanto, antes de plantear con este problema, durante todo este tiempo, Watt, cuando inventó el condensador, tenía una amistad muy grande con un científico que se llamaba Rebook, tanto que este señor Rebook se había entusiasmado con el descubrimiento de Watt. Se entusiasmó y le propuso hacer una especie de sociedad para explotar el invento. Entre otras cosas, lo ayudó a Watt a patentar el condensador, patentó su invento. Estuvo trabajando mucho tiempo, pero era un hombre que tenía empresa, tenía cosas, pero realmente a lo largo del tiempo no le fue demasiado bien en los negocios y lo que se pensó como un gran negocio terminó diluyéndose en la nada. Mientras tanto, Watt había conocido a este hombre, Matthew Boulton. Boulton era muy distinto. Boulton fue un empresario, un fantástico empresario de la época. Ya su padre había tenido una empresa que después se mudó aquí cerca de Baltimore, creo, de Birmingham, a una fábrica muy grande donde fabricaban todo tipo de cosas. Aquí hay algunas de las cosas que hacían, todo lo que era metal e incluso piezas con esmalte, esmaltado. Y no solo las hacían, sino que era un fanático de la automatización de la maquinaria. Hoy hubiera estado con el control numérico y no sé, era un hombre de avanzada, Boulton. Boulton se hizo amigo de Watt cuando todavía Watt estaba de socio con Rebook y lo quería llevar a su lado, pero el otro tenía compromisos que finalmente desaparecieron cuando unos años después Rebook murió. Watt tenía unos 37 años y se asoció con este hombre. Así nació Boulton & Watt, una de las empresas más conocidas, como comentó Oscar hace unos momentos. Este hombre le propuso originalmente a Watt construir al lado de su fábrica otra empresa donde pondría en primer lugar un motor de Watt para manejar sus propias máquinas, sus tornos, sus amoladoras, todo lo que él utilizaba, y aparte empezar a fabricar motores para vender, porque es un hombre con visión comercial muy amplia, cosa que que Watt no tenía. Watt era más el tipo concentrado en lo suyo y lo demás era otro mundo. Entonces los dos empezaron a trabajar en esta empresa y fueron perfeccionando cada vez más el modelo de Watt. Mientras tanto,
Por otro lado, estas máquinas generaban movimientos alternativos. No nos olvidemos que se hicieron para subir y bajar un pistón que movía una bomba. Pero la industria en general empezó a aumentar cada vez más. Entre otras cosas, porque habían ocurrido todas estas cosas que dice acá, que están relacionadas con la industria textil. Fíjense, estas dos máquinas revolucionaron la industria textil y pusieron a Inglaterra como empresa, como país líder en el mundo en todo lo que fuera hilado. Hoy en día todavía uno dice una tela inglesa, hay una connotación de calidad y de excelencia que nació con esto. Porque hasta este momento todas estas tareas de hacer el hilado con las ruecas y demás eran cosas manuales. Recién con esto y con otros inventos también, pero sobre todo con esto de la rueca, todo esto se automatizó y alcanzó los niveles que después seguirían teniendo de excelencia. Mientras tanto, había pasado otra cosa muy interesante, y es que este señor había empezado a fabricar también máquinas rotativas, a transformar el movimiento alternativo, el movimiento oscilante de esa viga que está ahí arriba, en un movimiento rotativo. Y lo había hecho con unos mecanismos muy complicados, con unos mecanismos con trinquetes, con engranajes, es decir, cosas que cuando subía enganchaban y cuando bajaban liberaban, así, cosas sumamente complicadas. Funcionaban, pero eran complicadas. Sin embargo, este hombre consiguió vender una de estas máquinas a este señor Pickard, que era un empresario, una empresa muy importante, que tenía necesidad de automatizar sus motores. Entonces, Bosborough le vendió su máquina y funcionó, pero realmente lo volvió loco a Pickard. Cuando esta máquina empezó a funcionar, fallaba continuamente, entre otras cosas porque las fuerzas que hacían los pistones eran tan grandes que se desenganchaban los engranajes de todo este mecanismo tan complicado, que se desenganchaban, y Pickard se hartó. A los pocos meses de tener la máquina se hartó, desmontó todo el mecanismo de trinquete, mantuvo la viga oscilante y todo lo que la movía del lado motor, pero desmanteló todo lo demás y lo reemplazó por una biela, un mecanismo de biela manivela, una cosa totalmente elemental. Y esto funcionó tan bien que Pickard patentó la idea de la biela manivela, el mecanismo a biela, lo patentó. Claro, si uno analiza, esta es la solución lógica. Fíjense, si yo necesito que este movimiento alternativo que va y viene se transforme en circular, ¿qué cosa más elemental que esta? Esto no lo había hecho nadie. Esto lo hizo este señor Pickard y lo patentó. Ahí está la cosa. Porque Boulton se dio cuenta de que en el mundo en el que estaba había un mercado hambriento y necesitado de máquinas rotativas. No solo la industria textil, todas las industrias, hasta las destilerías necesitaban máquinas rotativas para mover sus ventiladores, sus bombas, por todos lados. Era una necesidad de todo el mundo. Entonces, Boulton le sugirió a su socio que, en fin, sería interesante fabricar alguna máquina rotativa, resolver de alguna manera el problema. Y ahí Watt, cuando descubrió que este señor le había patentado lo que era la solución caída de su peso, que es el mecanismo se puso furioso. Pero no podía hacerlo así. Podía usarlo Watt, pero tenía que pagar derecho de patente. Y los principios religiosos de Watt no coincidían con igual no quería pagar patente. Se puso a estudiar el problema, encontró varias soluciones, algunas muy traídas de los pelos, pero encontró una que fue muy interesante, que es este mecanismo. Esto es un invento de Watt, que llamó sistema de Sol y planeta, porque es un planeta girando alrededor del Sol. Fíjense, acá no hay una biela al estilo, un mecanismo al estilo tradicional. Ahí es. Y esta es una realización práctica de una máquina realmente construida en la fábrica con este mecanismo. Entonces, esta es la biela
lo que sería la biela, que está unida rígidamente a esto. ¿Mm? Entonces, con esta idea, él equipó a sus máquinas y pudo evadir la necesidad de pagarle una patente a Pickard. Por supuesto, es mucho más complicado. Y no solo es más complicado, sino que tiene sus bemoles. Fíjense, acá tenemos esta máquina equipada con, ese es uno de los diseños de la época, con esto, y este sistema que es el que permitía transformar el movimiento vertical transmitirlo acá, porque la necesidad es, este movimiento que es vertical lo tenemos que transmitir a algo que está girando. Este punto está girando sobre este eje. Y hay que por eso, esta idea, que acá funciona muy bien, pero en la práctica no funcionaba tan bien, porque las fuerzas hacían que esto se separara. Entonces, eso era un problema. Otro problema que Watt enfrentó. Y lo resolvió con esta solución que está acá. Este juego de palancas, que permite transformar, esto sube y baja en forma vertical y esto gira de esta manera. A través de este mecanismo de palancas que está acá, se logra que este punto se mueva verticalmente. En realidad, esto teóricamente no es exactamente cierto. La curva que describe este punto fue estudiada posteriormente por Bernoulli, matemático. La llamó lemniscata, que quiere decir moño, porque tiene la forma de un moño, es decir, es una cosa que hace así, es una curva, y entonces acá hay dos zonas más o menos rectas, y después es una curva. Pero en la práctica era suficiente, es decir, con este mecanismo, que este mecanismo, la invención de esto, fue el orgullo de toda su vida de Watt. Toda su vida vivió orgulloso por haber inventado esta solución. Aquí la tienen en una máquina real de la época, cómo era el mecanismo. Fíjense, este es el pistón, y acá arriba tenemos la punta de la biela que está pivotando por allá atrás. Entonces esto describe una curva y esto describe una recta, y está unido con todo esto. Este es el juego de palancas. Y yo acá tengo un pequeño modelito para mostrarles cómo es esto, pero como me ha quedado muy escondido, se los voy a mostrar después para que ustedes vean prácticamente cómo funciona. Cómo funcionan tanto el mecanismo de este como el de el otro con el Sol y Planeta. Carlos, ¿en qué año está hecho ese modelo ya? ¿Cuál? Ese dice también ese. ¿Esto? Sí. Y todo esto, a ver si tengo algo que me pueda guiar un poquito acá. Todo es de principio del siglo XIX, más o menos. No, antes. No, antes. Esto es anterior. Es muy principio del siglo tiene que ser todo esto. Fíjense que ya hay una concepción artística. Fíjense el detalle de esto, que no es un pedazo, una barra de hierro, sino que tiene todo este adorno. Ya las máquinas empezaban a incorporar inclusive detalles estéticos. Aquí tenemos un resumen de algunas de las cosas que hizo Watt. Tenemos el mecanismo Sol y Planeta, tenemos el mecanismo este es el condensador, acá está el cilindro, al condensar el agua. Inventó esto. Este es otro invento de Watt, que es el regulador. Esto es un sistema que gira solidario con el eje de la máquina. Cuando la velocidad aumenta, estas dos piezas por fuerza centrífuga se separan, mueven a través de todo un mecanismo de palancas y cierran el paso de vapor para que baje la velocidad. Es decir, la mantienen constante. Además inventó otra cosa, que es el indicador de Watt, que es no lo vamos a hacer en detalle porque no tiene sentido, pero es un aparatito que nos permite en una gráfica, en un papel, tener una gráfica de qué pasa dentro del pistón, del cilindro, durante todo el ciclo de trabajo, durante todo el movimiento del émbolo, cómo varían el volumen que queda bajo el cilindro y la presión, y eso permite hacer cálculos de potencia y mejorar la eficiencia. El estudio de esas curvas permite mejorar la eficiencia. No nos olvidemos que todo esto tenía mucho de empírico, se probaba, en realidad no había un gran conocimiento técnico. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Recién en 1824, por ahí,
Sadi Carnot en sus estudios de termodinámica va a encontrar el famoso ciclo de Carnot, que es el estudio teórico que nos permite ver cómo debería ser un motor para ser óptimo, para tener la máxima eficiencia posible. Después Rankine, en fin. Pero todo, en esta época todo se hacía por prueba y error, y por intuición y por sentido común. Aquí, bueno, rápidamente, cómo fue evolucionando el motor. Acá tenemos el motor original con la cadena, el sistema de cadena, el condensador. Acá ya tenemos incorporado prácticamente, acá, y creo que acá está más en detalle, acá tenemos incorporado todas las soluciones. Este es el motor final, porque acá ya había vencido la patente de la manivela y se pudieron usar, se pudo dejar este mecanismo de sol y planeta, que es muy pintoresco, pero que en la práctica no daba muy buen resultado porque los materiales fallaban, se rompían los engranajes, saltaban, en fin. Watt lo usó como un recurso porque no podía usar esto, pero cuando pudo lo empezó a usar. Entonces, este es un motor ya completo. Acá tenemos el regulador de velocidad. A través de la palanca actúa sobre el ingreso de vapor, el condensador con la bomba, en fin. Este es un resumen de todo lo que pudo hacer este hombre. Y acá hay una fecha que me preguntaba recién, pues yo las fechas no, siempre se me mezclan un poco, así es que puedo ahorrar un siglo tranquilamente. Este motor fue construido por la fábrica de Watt y se conserva en este momento en España, creo que está en la Casa de la Moneda o en el Correo o algo así. Se utilizó para manejar presas para estampar moneda, si no estoy equivocado. Y si bien aquí está para exhibición y por lo tanto esto que es un volante, en lugar de seguir el volante está embebido en la base, pero da una idea de cómo fue evolucionando, desde aquel tipo de máquina con una pared que sostenía todas las cosas, que incluía la casa y demás, se fue transformando en esto, una cosa mucho más manejable. Y aquí se conserva, creo, si no estoy equivocado, que es la única máquina de esa época, de ese estilo, que se conserva y que todavía se hace funcionar a vapor. En Inglaterra hay un ente que guarda el patrimonio público y que conserva varias de estas máquinas, y en algunos casos se las hace trabajar con aire comprimido para que la gente vea cómo funcionaban, en otros inclusive con motores eléctricos. Hacen funcionar el sistema, entonces uno ve los movimientos, pero en realidad no funciona como motor, sino como movido el sistema. Pero esta creo que está funcionando a vapor, es la Levant, y acá se puede ver WIM, es la abreviatura de Wheeling Engine, es decir, la máquina que se usa con un tambor para enrollar cables y tirar cargas. Esta es la máquina en el interior, acá está el volante. Esto es lo que se... Y fíjese dónde está instalada la máquina y dónde está la mina. Esto es el Atlántico. Está ahí al borde. ¿Cómo no va a haber estas filtraciones de agua? Aquí están las válvulas, en fin. Esta es una máquina que se puede ver como curiosidad. Ahí está lo que queda. Fíjense, esta es una cabina de una, porque generalmente en las minas había más de una máquina. Algunas que se usaban como enrollador y otras que se usaban para sacar el agua de la mina. Entonces, en esta cabina, por esta ventana salía la barra y de acá colgaba la barra vertical que entraba en el pozo. Fíjense el tamaño de todo esto. Mientras tanto, Boulton, siempre con esa visión empresaria, se dio cuenta de que una máquina como estos monstruos que hemos visto no era lo más adecuado para vender masivamente a las industrias que querían motorcitos chicos para manejar sus cosas. Entonces le encargó a uno de sus ingenieros, este señor Boulton, que esto lo puse acá como curiosidad, porque este señor por su cuenta quiso hacer un vehículo portátil. Watt se enteró y lo desalentó, le dijo que no perdiera tiempo en esas pavadas y que se ocupara de las cosas de la empresa. Entre otras cosas, este hombre es la primera persona en el mundo que usó el gas para iluminar.
como fuente de iluminación en su casa. Un hombre interesante. Le dijo a este señor, le pidió que diseñara un motor más chico, algo un poquito más manuable. Y él hizo esto. Recuerden todo esto porque uno de los modelos que les voy a mostrar después es una reproducción de esta máquina. Este es el primer motor realmente portátil en la historia de la máquina de vapor. Y acá, para hacerlo compacto, fíjense, el cilindro es vertical. Entonces, este pistón sube y baja. La biela es, aquí no se alcanza a ver, pero acá está el cigüeñal, y esta biela se mueve horizontalmente. Entonces, esta pieza que hay acá, que pivotea aquí, por un lado recibe el impulso vertical que sube y baja del motor, y por otro lado genera el impulso horizontal que mueve, se transforma, gira 90 grados el impulso para poder achicar todo. Esto que hay acá es la base de la máquina, pero al mismo tiempo es una batería llena de agua, y dentro de esto está el condensador, que recibe el escape del vapor y lo transforma en agua para crear vacío. Esta es la bomba que saca el condensado. En fin, esto es una solución fantástica porque fue resolviendo integralmente los problemas y fue achicando y llegó a esta construcción. Realmente fantástico.